porque la mayor dificultad aquí, el sentido común me lo dice, la mayor dificultad es ir a última hora, yo con la crisis encima, decir, véndeme por favor. Sí, así es. Y mándamelo urgente además, cueste lo que cueste. Pero bueno, nosotros sabemos bien que el problema de fondo para Ecuador es que el modelo estatista, monopólico, ha colapsado y necesitamos tomar medidas que nos permitan ir hacia un modelo de transición en donde tengamos una mayor participación del sector privado. Para tener un referente, en generación lo único que tenemos es 10% privado, 90% es Estado. Y si consideramos los otros subsectores, transmisión, distribución, 100% estatal. Entonces todavía no hay una legislación suficientemente desarrollada que permita el día de mañana ver la posibilidad de inversión, por ejemplo, en transmisión y en distribución, aunque ya hemos venido haciéndolo en lo que tiene que ver con generación. Es decir, este esfuerzo que se ha realizado tiene que ser complementado con este otro, tratando de superar las restricciones impuestas por el mandato 15 de la Constitución de Montecristi, que estableció que en definitiva las inversiones realizadas en el sector eléctrico, la amortización correspondiente tiene que hacerse con cargo al presupuesto general del Estado, que eso determina un subsidio que se calcula anualmente alrededor de 1.100 millones de dólares. Y eso es justamente lo que en este momento, hablábamos ayer con un analista peruano, un consultor que trabaja en varios países, y nos decía que analizó las reformas legales que se aprobaron el domingo aquí en la Asamblea Nacional, que pues, son mejores que lo que teníamos antes, que la ley no apagones aprobada en enero, pero siguen siendo insuficientes para pensar en una solución a la crisis que nos aqueja. Y sí, eso es una irresponsabilidad, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad total. ¿Qué fue lo que dijo? Que haberle subido el techo de 10 a 100, pues sí, mejor, ¿no? De 10 a 100. Claro. Pero 100 megas, producir 100 megas sigue siendo poco atractivo para un inversionista internacional. Entonces no nos van a regresar a ver y no van a traer esos capitales. Y también la ley estableció la limitación de 10 megavatios de despacho preferente para las nuevas inversiones, que supone una limitación y un desestímulo para la inversión. Nosotros lo que dijimos como Cámara fue a la Comisión de Desarrollo Económico: dejen esto para la legislación secundaria, no lo pongan en una ley porque finalmente eso queda escrito en piedra y después borrarlo, cambiarlo es mucho más complicado. Y lo propio respecto a lo de gas natural, porque pidieron un reglamento hace apenas 3 meses y ahora resulta de que el consumo de gas natural va a tener que ser de autoconsumo y cada industrial tiene que ocuparse de importar el gas. Y en definitiva hay una economía de escala que lo va a impedir. Es decir, alguien más tiene que hacer la inversión para crear las facilidades de embarque, desembarque, de gasoductos, de camiones de transporte, porque finalmente es una logística mucho más complicada que lo que uno puede asumir es el gas licuado de petróleo. Son completamente distintos el uno del otro. Y creo que ahí, desgraciadamente, es un tema en donde hubo un manoseo de parte de interesados, desde luego, en que no quieren que este país tenga gas natural como combustible de transición o alternativo. Y eso es un problema mayor, ese es el problema que siempre se presenta con la discusión de estos proyectos de ley, que alguien que tiene interés, las empresas distribuidoras o los importadores de combustible, por ahí se las arreglan para conseguir algún asambleísta que no entiende bien cuál es la implicación del tema, mete la mano y las cosas salen mal, como en este tema del gas natural, porque finalmente la ley borra con mucho el mérito que tenía el reglamento de comercialización y distribución aprobado hace apenas 3 meses. Bueno, porque, y tú lo has dicho, Roberto, aquí, y yo, pues, a ti te toca ser más formal. Yo lo digo más frontalmente, es una mafia. Vivimos y hemos trabajado todos estos años para la mafia de importación de combustibles, que se dan, pero mueven el cielo y la tierra, principalmente dentro de la Asamblea Nacional y del gobierno también, de los gobiernos en los mandos medios, para impedir que se haga lo que se tiene que hacer. La autogeneración es nuevamente una solución a medio gas. Y la autogeneración hay que repensarla también, porque ya ha existido para proyectos hidroeléctricos de hasta 100 megas, pero dirigidos para sus propios consumidores. Es decir, ahí no hay un mercado abierto y ese mercado tiene que comenzar a abrirse para que
la generación privada pueda pactar precios directamente con los consumidores, pero como están de por medio las empresas distribuidoras, tampoco tienen interés de perder mercado, esa es la realidad. Y ese es uno de los factores también que nos limita, porque el momento que queremos abrir el modelo estatista, hay muchos que se oponen a que esto suceda. Esa es la realidad. Hay gente que vive igual como ¿quién se opone a que se reaproveche el gas de mecheros? Los que venden el diésel a los pozos petroleros, eso es todo. Y no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de un grupo pequeño de personas que limita el desarrollo del país y nos mantiene en los apagones. Y el tema de Termomachala es muy importante, hay que ponerlo sobre la mesa, porque ahí hay un potencial importante de generación que está frustrado como consecuencia de que no ha habido suficiente gas natural, pero ahí se puede hacer un incremento de generación significativo si las cosas se hacen bien, pero el gobierno, por lo menos SELEC, está con la idea de que eso puede funcionar en base al reglamento de asociatividad que aprobaron recientemente, pero desde nuestro punto de vista ese reglamento es demasiado ampuloso, requiere de demasiados permisos, autorizaciones, y desde nuestro punto de vista, y lo dijimos en la primera reunión del Comité de Emergencia, eso no va a funcionar. Entonces hay que ver un plan B, porque ahí hay un potencial de desarrollo, de generación termoeléctrica importante, que creo que es válido. De hecho, una de las unidades que acaba de ser licitada, el segundo bloque de megavatios que salió hace pocas horas, contempla una unidad nueva de 35-40 megavatios justamente para ir apuntalando Termomachala. Claro, pero bueno, todos son esfuerzos que no son válidos, pero siguen siendo insuficientes y por eso el pronóstico de algunos expertos que hemos consultado, ¿cuál es el pronóstico de la Cámara de Energía? El próximo año seguiremos con apagones o seguiremos obligados a comprar energía a los precios que estamos comprando ahora. Sí, ¿no? Y la crisis de ahora nos ha enseñado que nuestro parque termoeléctrico era deficiente, obsoleto, con falta de mantenimiento y desde luego pues tomar en cuenta que con un déficit de 1.000 a 1.300 megavatios, lo que tenemos de generación termoeléctrica en total con consumos promedios diarios entre 4.000 y 5.000 megavatios no es sino 1.000 megavatios, nada más. Debemos tener el doble de eso. Un dato interesante que nos dieron en el marco de este comité también fue que revisando el Plan Maestro de Electrificación, el déficit en los últimos 10 años en cuanto a generación propiamente dicha, de 2014 a 2024, es 1.951 megavatios. No, o sea, ahí tiene el déficit que estamos soportando en este momento, más un colchón para una reserva que hemos debido tener desde luego para hacer frente a esta contingencia. Entonces, fíjate tú, ahí es el problema también del Plan Maestro de Electrificación, porque eso es una camisa de fuerza, eso también tiene que cambiar. Ese plan nunca es consultado con el sector privado, finalmente los privados somos los consumidores, entonces deberíamos nosotros ser objeto de consulta. Creo que también un cambio importante en el régimen del sector eléctrico y en general de los sectores estratégicos es que el sector privado tenga una representación en las agencias de regulación y control que no tiene. Entonces muchas veces sacan regulaciones sin ninguna consulta, aunque eso ha tendido a cambiar últimamente, debo de aceptarlo, pero si queremos hacer las cosas distintas para obtener un resultado mejor, obviamente tenemos que ir pensando este tipo de posibilidades.